preparando la transmisión en directo. Vamos a esperar unos minutos y listo. A ver. Tú me avisas, por fin, y yo Sí, doy gracias. inicio. Gracias. Listo. Ok, pues de nuevo bienvenidos a todas y a todos. Estamos en nuestra tercera sesión del Seminario Internacional sobre Investigaciones e Intervenciones en Niñez, Adolescencia y Juventud Migrante. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy. Vamos a iniciar una sesión sobre un nuevo tema que es acceso a derechos sociales de poblaciones migrantes en México. Y para el día de hoy tenemos a dos excelentes colegas que han trabajado este tema desde una perspectiva disciplinaria muy particular, que es la demografía. Entonces vamos a tener hoy un panorama en cuanto a datos, a diagnóstico de acceso a derechos sociales de estas poblaciones. Yo les animo a apuntar todas sus preguntas y a sacarle provecho muchísimo a los dos ponentes que tenemos como invitados en esta sesión. Primero vamos a tener la participación de la doctora Andrea Bautista León, quien es investigadora en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, México, y quien también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Andrea es doctora en demografía aplicada por la Universidad de Texas San Antonio y actualmente está dirigiendo un proyecto de investigación sobre transiciones, educación, trabajo, es decir, la escuela al mercado laboral, financiado por CONACYT, el cual ha comprendido los años del 2022, 2023 y 2024. Recientemente publicó un libro excelente que lo tengo aquí junto a mí. Se llama Derechos Fragmentados, Acceso a Derechos Sociales y Migración de Retorno a México, el cual fue editado por el Colegio de México y coordinado por la presidenta del colegio, Silvia Giorgiuli. Además, coordinó también la obra Jóvenes y Juventudes, editada por GEDISA en 2019. Entonces, bueno, como verán, Andrea tiene una amplia experiencia en este tema y el día de hoy vamos a escucharla con su presentación respecto al acceso a derechos en poblaciones en juventud. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Cuando gustes, Andrea, si quieres me vas diciendo cuando quieras que le vaya cambiando. Sí, muchísimas gracias, Mónica, y Porfiria, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí presentando y bueno, vamos a comenzar. Si puedes darle a la siguiente, por favor. Claro. Gracias. Pues efectivamente, el día de hoy traigo una presentación acerca de algunas necesidades, sobre todo en educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes en México. Mucha de la información que traigo proviene justo del libro que Mónica nos ha hecho favor de leer y presentar y que también ya nos mostró ahí como un pequeño comercial, pero bueno, de allí pueden también consultarlo para mayor referencia sobre también otras temáticas. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, en esta presentación, así como nos dijo Mónica, tanto Diego como yo somos demógrafos, entonces pues vamos a hablar de algunas de las características demográficas del retorno y acceso específicamente a la educación de las y los jóvenes. La siguiente. Está pidiendo, bueno, vamos así, ok. No te preocupes. Bueno, también antes de comenzar, quisiera pues encuadrar un poco dónde se sitúa el inicio de la investigación, cuáles son algunas de las consideraciones históricas que se tienen, ¿no? Y bueno, yo sé que en el seminario han tocado varios trabajos acerca de migración, pero de repente no viene tan mal hacer una recapitulación breve, ¿no? Y bueno, nosotros consideramos para esta investigación, pues estos eventos grandes
que transformaron tanto los flujos como los movimientos, ¿no? Y las llegadas a Estados Unidos de mexicanos. En el siglo XX tenemos el programa Bracero, que inicia después de la Segunda Guerra Mundial, seguida de un periodo de migración que podremos llamar irregular, pero también como bastante consolidado, irregular en términos de que se dio finalizado el programa sin muchas otras opciones y bueno, la transmisión de información entre las personas para migrar entre México y Estados Unidos era muy sólida y esto fortalecía otros medios para poder vivir y ir y estar en Estados Unidos y México, etcétera. Por lo cual podemos nombrar que hay también una etapa de migración circular importante. Y en el siglo XXI, pues conocemos que a inicios del siglo, ¿no? En 2001 específicamente con los atentados del 11 de septiembre, ocurrió un cambio muy importante en la manera en la que se gestionaba la migración. Inicia toda una etapa de control fronterizo muy agudo, ¿no? Y también en 2010, con información del censo, pues podemos notar en México que hay una gran e importante población que retorna a México, como pues pocas veces se ha visto o se ha podido medir, ¿no? Con el instrumento de 2010 es también muy relevante que se, que se pueda medir a toda esta población que regresó. También hay un periodo entre el 2009 y 2017 de deportaciones importantes, dada una política desde Estados Unidos donde se hace masiva y inclusive se empiezan a deportar a personas ya no solo que radican en la frontera, sino también del interior del país. Vemos más adelante un discurso de criminalización de las y los migrantes, lo cual también pues crea estas tensiones políticas, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos y bueno, esto influye muchísimo en la forma en la que se gestiona la migración, ¿no? También, pues, hay algunos apuntes más recientes sobre el papel de México como frontera vertical, donde se puede ver que ya no hay solo el papel de la frontera tal cual, de los estados fronterizos, sino que todo el país, dado que se incrementan también flujos en forma de caravanas, por ejemplo, desde Centroamérica y que pasan por México, y también de otras muchas nacionalidades que están pasando por el país. Y bueno, pues estamos en este escenario, ¿no? En el presente, donde hay un poco de combinación de todas estas medidas que se han tomado en los últimos años y en el presente pues estamos también tratando de explicar cuál es la situación específica para niñas, niños y adolescentes y jóvenes que juegan un papel muy importante en el flujo migratorio. También por allí les puse la nota, ¿no? Que cada etapa ha tenido particularidades en los perfiles demográficos. Ya no podemos hablar solo de un tipo de perfil demográfico en cuanto a edad, sexo o región del país de donde sale. Ya tenemos una gran diversidad del país, tanto para la gente que se va como la gente que regresa, la gente que transita en nuestro país, ¿no? Entonces, esto también vuelve pues más complejo la forma en la que se tendrían que diseñar programas, las poblaciones que se tienen que atender y bueno, pues yo celebro mucho ese seminario también en términos de que podamos enfocarnos en esta población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La siguiente, por favor. Claro. Entonces, bueno, pues estas son el panorama, ¿no? Que les contaba que tenemos pues ahora un país de origen, tránsito, de retorno, de destino para algunas personas
y que también las características de la población del retorno y de los lugares de destino pues han cambiado. La siguiente. Gracias. También aquí les quiero presentar estos datos que fueron captados con el censo 2020, donde podemos ver el México como lugar de llegada, ¿no? De dónde vienen las personas extranjeras que viven en México. Es yo creo que también muy interesante observar esto en el panorama actual. Tenemos que de población nacida en el extranjero y de reciente arribo, digamos que en el quinquenio 2015-2020 llegaron a vivir a México, podemos contar a 329,532 personas. De estas, pues la mayoría viene de Estados Unidos, 179,842, equivalente pues al 54,6%. Lo que es muy interesante de estos arribos desde Estados Unidos es que el 76,4% son menores de 18 años, ¿no? Entonces estamos hablando de esta población estadounidense, menores de edad para el estándar de México y que bueno, vienen muchas veces acompañados de sus familias, ¿no? Por ser niñas, niños y adolescentes. También en su composición, el 49,7% son mujeres. Ahora, del otro porcentaje de la población de reciente arribo desde el extranjero, pues tenemos una parte importante desde los países de Centroamérica, con 36,181 personas contadas. También desde Venezuela, que conocemos que en los últimos años, en la última década, ha sido muy dura la situación, tanto política como económica, y que ha habido mucha emigración a países de Sudamérica y por supuesto algunos que tienen los medios para llegar a México. Tenemos también una presencia importante de personas de Colombia, de Argentina y del resto del mundo que podemos fraccionar en muchos otros países. Hemos contado 45,671 personas. Entonces, más o menos así se ve una fotografía reciente de población nacida en el extranjero y que ha llegado a México en este último lustro de acuerdo con el censo. La siguiente, por favor. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es específicamente la situación de la población retornada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el total de 331,989 personas, son retornos de todo el mundo, ¿no? Retornos de mexicanos, mexicanas que vivían no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Tenemos el caso de Argentina, Colombia, Venezuela, Centroamérica, también 23,750 personas del resto del mundo, ¿no? Y bueno, creo que también es importante anotar, ¿no? Que hay, pues a lo mejor no son tan grandes en volumen las personas que retornan desde otros países que no son Estados Unidos, pero es importante también notar que es población que tiene una experiencia viviendo fuera del país y que regresa. La composición mayor del retorno, por supuesto, es desde Estados Unidos, con 294,203 personas de nacionalidad mexicana, ¿no? que llega. También de estas podemos ubicar que la composición es diferente, que la mayoría son adultos, solo 3,1% son menores de 18 años y la mayoría son hombres con 24,9% de mujeres solamente, ¿no? Entonces, es interesante porque desde Estados Unidos, que es casi uno de los países donde más mexicanos migran alguna vez en su vida, el retorno en este último lustro pues se ve diferente al de años o ciclos anteriores.
pero tenemos también esta composición diferente entre las personas que vivían en Estados Unidos, nacidas en México y que regresan, y los menores de edad, ¿no? Que son, que nos dan el reflejo de que son familias que están regresando, ¿no? Y que regresan con niñas y niños nacidos en Estados Unidos y que pues tienen el derecho también a la doble nacionalidad. Y les ilustró el caso de las otras, de los otros países, también pensando en estas consideraciones de que muchas de estas personas que regresan de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia, etcétera, pues seguramente también tuvieron un proceso de formación familiar en estos países y regresan al país también con necesidades especiales para la incorporación de sus hijas, hijos al sistema educativo, por ejemplo, el sistema de salud, etcétera. Entonces, estos son algunos números. La siguiente, por favor. También podemos ubicar cambios en los lugares de llegada. Aquí el doctor Diego Terán pues, es experto en esto a nivel municipio. Yo solo quiero presentar a algunas de las 10 entidades con más retorno que pudimos medir con el censo 2020. Estas entidades son algunas con una tradición muy fuerte migratoria como Jalisco, Baja California, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, el Estado de México, Chihuahua, Puebla, Veracruz, ¿no? Y que bueno, estas entidades que en el 2020 presentan más retorno, bueno, pues concentran el 58.7% del retorno y aquí con los números que están en la tablita donde dice periodo, lo que quiero ilustrar es que entre 1995 y 2000, el 67% del retorno se acumulaba solo en 10 entidades. En el siguiente periodo de 2005 a 2010 se acumuló en 60% y después en el presente en 58.7%. Esto significa que se ha diversificado el lugar de llegada de la población retornada, que en un principio, ¿no? O sea, la gente se iba y regresaba como a los mismos sitios y que baje el porcentaje significa que hay una mayor dispersión en el retorno. La siguiente, por favor. También, pues, para encuadrar un poco cuál es la situación en México sobre la educación, ¿no? Para esta población retornada, pues tenemos que siempre ubicar que este es un derecho universal, inclusive no es solo para las personas que tienen nacionalidad mexicana, sino todas las personas que están en el territorio nacional. Está plasmado en nuestra Constitución mexicana. Además, ha habido avances en las regulaciones nacionales del sistema educativo nacional, específicamente en el Acuerdo 286. También, bueno, estos acuerdos permiten la eliminación de apostilla y la reducción de trámites para la incorporación de las personas a las escuelas. En el sistema educativo nacional, lo que tenemos como realidad, aunque hay muchos esfuerzos aislados también, sobre todo en estados en la frontera, la realidad es que tenemos escuelas monoculturales y monolingües, ¿no? Hay muy pocas escuelas públicas o carecemos de un proyecto grande que contenga educación bilingüe o educación multicultural, ¿no? Aunque inclusive esto está también ya plasmado en algunas leyes, la realidad es que sigue operando un modelo educativo donde pues estamos permeados básicamente de la cultura mexicana, del habla de español, ¿no? Que inclusive también para las poblaciones indígenas se tienen algunos proyectos, algunos programas, ¿no? Pero muy localizados. Entonces, esto también lo podemos ubicar para como una especie de barrera institucional, dado que vemos que la composición del retorno pues está muy nutrida, ¿no? Desde hace varias observaciones de niñas, niños y adolescentes que
que pues han pasado sus primeros años escolares en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen otro modelo educativo, otra forma también de aprender y por supuesto está la lengua del inglés, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un esquema que creo que es muy básico, pero también puede ilustrar un poco, ¿no? Algunas de las rutas, no todas, ¿no? Que se pueden dar en el retorno y en el acceso a la escuela, ¿no? También hay que pensar que la llegada a México no necesariamente es a veces parte de un plan, de algo organizado. A veces también se ha dado por causas de deportación de la persona o de algún miembro de la familia. Y esto pues definitivamente tiene un impacto en la manera en la que las familias pueden hacerse de recursos y de información para poder incorporarse o incorporar a sus hijos e hijas a la escuela, ¿no? Entonces, aquí en esta ruta, lo que también quiero plasmar, por ejemplo, cuando se da un retorno forzado, ¿no? Muchas veces hay un paso por las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, otras se dan en albergues, ¿no? Lo cual también a veces puede retratar los niveles de vulnerabilidad que tienen las personas que no cuentan con un hogar a donde llegar. Y por otro lado, también pueden dar oportunidad a que las personas conozcan información, ¿no? Que hay transmisión de información en los albergues, en las instalaciones también del Instituto Nacional de Migración, ¿no? En algunas estaciones, pues se les dan ciertas o se les daban algunas informaciones sobre dónde encontrar, cómo sacar sus identificaciones, cómo revalidar algunos estudios, ¿no? Aunque no es exhaustivo, bueno, en estos sitios se puede, o puede ocurrir la transmisión de información. También hay un camino, ¿no? Que tendría que seguirse, que tendría que darse continuidad para que les lleguen a estas personas información institucional, información correcta, ¿no? Y para que después, cuando tengan algún arreglo de vivienda en corresidencia o en una casa propia o rentada, pueda llegarse a tener este acceso a la escuela, ¿no? Por otra parte, también pensando en algunas trayectorias, en algunos trabajos que he revisado, que he hecho también, la llegada a México cuando no es forzada, pues también se da esta llegada a una localidad que muchas veces cambió, ¿no? Con el paso de los años y la exposición de vivir fuera, ¿no? Y donde el papel de las redes sociales es sumamente relevante, ¿no? Donde la información que puede haber en estas redes, tanto informales, ¿no? De vecinos, vecinas, en las iglesias, en las escuelas, eh, o agentes que están en las escuelas, bueno, es sumamente importante, ¿no? Para que la llegada, ¿no? El establecerse en una nueva vivienda, pues sea más exitoso y además, pues pueda ocurrir este acceso a la escuela, ¿no? También en este diagrama lo que quiero retratar es que el derecho a la escuela, si bien es un derecho sumamente importante y que nos va a articular la entrada a muchas otras derechos, por ejemplo, el de la salud, no es lo primero que buscan las personas, ¿no? O sea, pensemos en los casos que conocemos en la literatura y en algunos relatos, ¿no? El llegar a México con deportación o sin deportación, no hace a que las personas piensen, ay, bueno, creo que voy a inscribir a mis hijos la semana que viene a la escuela. No, lo primero es encontrar dónde vivir, qué comer, ¿no?
también alguna fuente de ingresos y que el llegar a la escuela pues tiene un camino largo de que recorrer, ¿no? Y pasar por esta necesidad de información y de información correcta, ¿no? Para que se logre de una mejor manera. Entonces, bueno, aquí les dejo este diagrama que por supuesto puede ser complementado, puede tener más rutas, pero bueno, es solo con fines de ilustración. La siguiente, por favor. También esto es un esquema que tomé de la doctora Eunice Vargas, el COLEF, donde aquí nos retrata también en diferentes niveles de barreras a la educación. Hay barreras estructurales, ¿no? Inclusive en los espacios, en las escuelas, ya que la gente puede, ¿no? Como ubicarse en alguna vivienda y pensar en llevar a sus hijos a la escuela. Puede haber problemas de espacio, problemas de ubicar en qué nivel y grado corresponden con lo que esta población puede manejar, ¿no? Porque si pensamos que se puede tratar de niñas y niños que no hablan español o que no hablan un español avanzado para la escuela, pues también la ubicación de acuerdo a su edad puede resultar un poco complicada. También hay una falta de maestros bilingües, hay por otro lado barreras culturales, donde la dinámica escolar, la forma en la que se mueven las escuelas, pues es un shock para muchas personas. Y por supuesto hay barreras sociales que tienen que ver con arreglos familiares, con la dispersión geográfica, con una invisibilidad también de esta población, ¿no? Si bien han habido muchos foros, han habido una difusión de información importante, aún hay personas que retornan y que se sienten bastante invisibles en su comunidad y que no pueden encontrar la forma de acceder a sus derechos de una mejor manera. La siguiente, por favor. También este diagrama pues resume un poco de lo que les estaba diciendo, ¿no? La educación es una necesidad a lo mejor de un segundo momento en el proceso de migración de retorno. También uno de los principales problemas que hemos detectado es la aplicación a cabalidad de las leyes, de los reglamentos y de los acuerdos nuevos, ¿no? Por ejemplo, esto de la eliminación de apostille. Muchas veces, aunque está ya escrito como en papel y publicado y que se ha logrado una transmisión a las escuelas, hay mucha discrecionalidad por parte de los directivos de las escuelas para realizar los trámites. También ha habido etapas de incertidumbre en el gobierno federal, ¿no? Los cambios de gobierno de repente mueven todo. Aquí de manera un poco anecdótica, el libro que nos mostró Mónica, lo hicimos con la existencia de los programas del gobierno anterior que operaban desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y que con la entrada del nuevo gobierno hubo muchos cambios, ¿no? Muchos cambios en los programas, en las políticas que ya había. Entonces, también eso de repente, pues, puede causar incertidumbre y puede retrasar muchos de los procesos de acceso a la educación que tienen las personas y, por supuesto, tenemos un problema de dispersión de la población y de saturación en algunas escuelas. Por ejemplo, pensemos en el caso de Tijuana, donde hay grandes esfuerzos y grandes proyectos, digo grandes porque están pues hechos como con mucha dedicación, ¿no? Por parte de las autoridades escolares para incorporar a niñas y niños de Estados Unidos y de otras nacionalidades, pero pues también tienen un problema de recursos y de saturación, no pueden hacer todo lo que quisieran hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Ajá. Aquí lo que quiero ya mostrarles con otras gráficas es la situación ya específica del perfil educativo de las personas retornadas. Esta gráfica corresponde a personas adultas de 25 a 64 años
y que incluye las rondas de información del 90, 2000, 2010 y 2015 para observar cómo se ha cambiado el perfil educativo en las personas migrantes retornadas. Y algo que ha ocurrido es que ha habido un incremento general del nivel educativo, donde las mujeres adultas, ¿no? Muestran mayores porcentajes en el nivel medio y superior de educación. Entonces, esto es muy interesante porque pues viene acompañado también de un fenómeno a nivel nacional donde hay una feminización de la matrícula tanto de nivel medio como del nivel superior y que esto permea también en las migrantes de retorno. También, por otro lado, pues vemos que este acceso, pues parece también estar entonces muy restringido para los hombres, ¿no? Los hombres en la observación de 2015, que es la barrita de hasta arriba, ¿no? Solo el 8% de los adultos ha logrado tener algo de universidad en comparación con el 15% de las mujeres, ¿no? En el mismo periodo y bueno, así podemos ver en todas las observaciones que en realidad la escolaridad y el acceso que los hombres han tenido para estudiar los niveles medio y superior parece estar más restringido y que las mujeres han tenido mayores oportunidades en este caso en particular para personas adultas. Vamos a la siguiente, por favor. Si observamos el nivel básico, que incluye en edades normativas a niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 14 años, vamos a ver que hay una heterogeneidad importante entre los últimos años y entre las entidades federativas. Entonces, hay entidades federativas como la Ciudad de México que logran absorber, ¿no? A darle cobertura a esta población de manera pues muy importante, ¿no? También se puede atribuir al el volumen de escuelas que hay en México, ¿no? En la Ciudad de México, que hay una disponibilidad más amplia de espacios, pero tenemos casos como el de Tamaulipas, por ejemplo, que para este grupo de 6 a 14 años, en 1990, la cobertura pues estaba como en alrededor de un 85%. Y para las observaciones siguientes se ve un cambio positivo, ¿no? Que llega inclusive a ser como entre el 90 y 95%. Entonces, hay lugares donde ha habido una paulatina absorción de la demanda de educación de este grupo. Hay otros que han tenido subidas y bajadas, por ejemplo, como en el caso de Sinaloa, ¿no? Eh, y bueno, hay una heterogeneidad importante allí en el acceso a la educación, que les digo, está como distribuida de manera diferente para cada entidad. En la siguiente diapositiva, por favor. En esta tenemos el nivel medio retratado. Vamos a ver ya no líneas continuas, sino algunos puntos porque perdemos información en este grupo de edad, dado que la asistencia también es más baja. Entonces, solo tomamos casos muestrales que fueran significativos. Entonces, por eso es que todo lo que ven allí en la gráfica es estadísticamente significativo. Y también es muy interesante que, bueno, el que las líneas se corten es porque nos habla de que hay una baja concentración de población en esta edad asistiendo a la escuela entre las y los migrantes de retornos. Podemos ver el caso
A ver, el caso de Tamaulipas otra vez, donde no tenemos datos suficientes para 1990. Tenemos para el año 2000 una cobertura del nivel medio de alrededor de entre el 50 y 60%. Después esta cobertura sube un poquito a casi 70% en el 2010 y baja de nuevo como o sea, ve que sube y baja. El puntito más oscuro es la observación 2015, lo que significa es que la cobertura disminuyó para ese grupo de edad. Hay también en el caso, por ejemplo, de Michoacán, que el puntito negro nos retrata la cobertura en 1990 y que esta era de entre el 50 y 60%. Después disminuye esta cobertura hacia casi 50% en el año 2010. Esa es la observación que se tiene. Y para el 2015 se eleva todavía un poquito, pero sigue siendo alrededor del 50 y 60%. En el caso de Oaxaca, bueno, ya, es que vi que la pregunta por ahí salió, pero a ver, nos vamos tantito. En el caso de Oaxaca, vemos que con la última observación se tiene alrededor de 60% de población asistiendo en el nivel medio y que ha ocurrido también, como el 2015 es la última observación, entonces se ha tenido un avance, se tiene el puntito de 2000, del año 2000, donde en realidad era bastante baja, alrededor del 30%, ¿no? También podemos pensar que en este amplio periodo del 90 al 2015 ocurrió en México también una apertura de lugares para estudiar el nivel medio en México, tanto de manera presencial en escuelas como los sistemas a distancia. Entonces esto también ha favorecido a muchas poblaciones, pero vamos a pasar a ver el nivel superior, por favor. Aquí vamos a ver qué patrón encontramos. Encontramos, pues, por supuesto, menores, los puntitos y las líneas están más agrupados al centro. Esto también porque los porcentajes, ¿no?, de asistencia escolar en estas edades, pues para todo México son menores, ¿no? Podemos pensar que tenemos una cobertura casi del 100% o que sobrepasa inclusive, ¿no? Aunque no lo crean, pero está como en el 100% de la cobertura de educación básica, pero para la educación superior hay otros procesos, ¿no? Entre que no todas las personas tienen acceso y que tampoco hay espacios suficientes, ¿no? Y bueno, está el caso de la Ciudad de México, que vemos la evolución así de los puntitos, donde para la última observación hay aproximadamente casi el 50% de las personas que retornan entre 19 y 24 años tuvieron acceso a estudiar el nivel superior, ¿no? Lo cual es algo muy importante de notar. Hay otros casos donde en el 2015, por ejemplo, Guerrero, solo aproximadamente el 20% está asistiendo a la escuela y que son personas retornadas. Y bueno, así hay como que ir viendo cada puntito y si se traza una línea con las otras observaciones para cada entidad federativa. La siguiente, por favor, Mónica. Y bueno, aquí pues ya quisiera parar un poco los datos, etcétera. Haya habido, perdón, hay algunos apuntes que quisiera como remarcar. Se ha incrementado el volumen de población extranjera y el retorno de mexicanos ha disminuido. Eso lo hemos notado con el censo 2020. La educación pues es un derecho fundamental y que también
algo que quisiera aquí dejar, ¿no? Para la discusión es que se puede considerar bisagra para la obtención de otros. Cuando tenemos a niñas, niños y adolescentes en las escuelas, allí hay esta transmisión de información donde se puede también sacarles un CURP, que accedan cuando se tenga la documentación a las becas también que se dan ahora para esta población, que tengan derecho al INSABI o al seguro social que les corresponde. Más adelante también la educación, ya con un certificado mexicano, pues permite el obtener un trabajo, ¿no? Estar de alguna manera acreditado ya con tu certificado de bachillerato te permite acceder a otro tipo de trabajos en México, a diferencia de no tener ningún documento. También, pues, algo que queremos retratar también con los datos y con estas gráficas que se ven con líneas interrumpidas, ¿no? Es que hay un escenario fragmentado, un escenario estratificado que depende lamentablemente mucho de pues los recursos que tengan las propias personas, ¿no? Y las habilidades para navegar en el sistema de información mexicano en la fortaleza de sus redes, ¿no? No hay un piso parejo para todas las personas, ¿no? No hay como una estrategia de brindar información consistente, constante, sustantiva, ¿no? Sino que parece que hay por la diversidad también de trayectorias y de formas de regresar, que pues mucho depende solo de las personas que tienen este proceso de regreso. Y creo que la última, creo que solo es una de gracias. Sí, ahí, gracias, ahí está mi correo. De cualquier forma, con las organizadoras, pues también a través de ellas me pueden contactar. Y esa sería mi presentación, Mónica, Porfiria y Marta. Muchísimas gracias, Andrea. Es una presentación súper extensa, súper rica en datos y me gusta mucho cómo llegaste al final a decirnos, bueno, pero no se pierdan todos los datos, hay que recordar cuáles son las implicaciones, ¿no? Y te agradezco que hayas resaltado tanto el tema de que no es un piso parejo, que es un escenario de inserción social muy estratificado y que muchas veces la población migrante está a expensas de cuáles son los recursos que ellos mismos pueden movilizar, dado que no hay programas de inserción más amplios, ¿no? Más allá que los cambios normativos que también mencionas. Yo quiero darle la palabra a los participantes para que te hagan preguntas, comentarios, si es que tienen. Dado que tenemos ahí algunos minutitos antes de empezar con Diego, o sea, quiero priorizar la participación de nuestros asistentes, entonces yo los animo o a que levanten su manita y que abran directamente su micrófono o si quieren escribir sus preguntas en el chat para sacarle provecho a estos minutos más que va a estar Andrea con nosotros respondiendo preguntas. Adelante. O no sé si Marta o Porfiria también tengan alguna pregunta por ahí preparada en lo que recibimos preguntas en el chat. Bueno, en mi caso, hola, mucho gusto, Andrea, en conocerte en este tipo de espacios, ¿no? Sinceramente, agradezco esta presentación porque nos das como esta luz, ¿no? Sobre el acceso a la educación. Es un trabajo que también he estado realizando desde acá, desde Mexicali, en Baja California, pero aún así hay todavía autoridades educativas que desconocen que esta obligación que tienen, ¿no? De dejar entrar a los estudiantes, ¿no? Entonces creo que vale la pena seguir visibilizando este derecho internacional al acceso a la educación, ¿no? Sinceramente, bueno, agradezco tu participación. Y también hay una pregunta aquí de parte de una compañera que sí podemos compartir tu presentación a los estudiantes, o bueno, ahora sí, asistentes de este seminario. Sí, claro que sí. Bueno, primero sí, yo creo que
justo algo que he encontrado mucho es este tipo de necesidad de información, sobre todo para los niveles pues operativos, ¿no? Porque como bien dices, aunque tú estás en Mexicali, ¿no? Donde tienen también una población muy importante, tanto en volumen, ¿no? Que regresa, etcétera, que inclusive hay como esta transmisión de información que a lo mejor puede ser más rápida, ¿no? Entre las necesidades de la población migrante, aún así hay autoridades que o lo desconocen o deliberadamente también como que no lo hacen porque implica un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí es importante visibilizar que es importante su actuar porque esto tiene implicaciones futuras, ¿no? O sea, esto también no es como, ay, pues no le doy su CURP a la niña, el niño, etcétera, nada más, no pasa nada, igual va a tener su certificado, no, o sea, tiene una carga fuerte también para otros programas sociales y para en el futuro también el trabajo, ¿no? Y claro que sí, la presentación, pues ya la tienen ahí ustedes, la pueden compartir como parte de sus materiales. Veo unas preguntas ahí, pero no sé si las leen Sí, ustedes o no. tenemos, si quieres te las leo, Andrea, te las voy a leer si quieres las primeras tres. Justo ahorita que estabas hablando de la curva y el futuro, ¿no? Si no entregas la curva, el problema no es ahorita, el problema es en acceso a derechos de aquí en adelante. Y nos pregunta Ivette Adriana, ¿cuál es el panorama, de acuerdo a tu experiencia, para los próximos 5 años en la parte de migración para niños, niñas y adolescentes? Te hago de una vez las otras dos. José Luis Ramos nos dice, esta es una pregunta muy interesante respecto a la diversificación. Nos dice, entiendo que los retornados mexicanos no regresan a sus lugares de origen y por ello enfrentan los problemas de vivienda, educación, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no regresan a sus lugares de origen, de inicio? Excelente pregunta. Y Jessica Martínez nos dice, quisiera saber si tienen información que puedan compartir sobre la educación de nivelación. Por ejemplo, exámenes únicos para validar grado y si este sistema funciona para la comunidad migrante. Y te hago una última respecto a la feminización en el crecimiento de las mujeres en la educación o pues lo que llamamos, ¿no? La inversión de la brecha de género. ¿Qué factores identificas que influyen en este proceso? Excelentes preguntas. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí también las tengo para que no se me vaya. La primera, Ivette Adriana, muchas gracias por tu pregunta. Los demógrafos siempre jugamos un poco ahí a la bola de cristal. Pero en 5 años, pues, mira, lo que ha ocurrido es que lo que tenemos ahora es un poco más la posibilidad de identificar dónde están estas niñas, niños y adolescentes y cuáles son sus necesidades, ¿no? Pero ciertamente podemos pensar que en 5 años van a dejar de ser como parte de este grupo y van a convertirse, pues, bueno, en jóvenes adultos, ¿no? Más que niñas, niños y adolescentes van a ser jóvenes adultos y que pues hay que, o sería importante tener mecanismos como para identificar sus trayectorias, dado que también con su derecho como nacidos en Estados Unidos, pues pueden fácilmente emigrar del país, ¿no? Como salir y radicar en Estados Unidos. Si es que no hay pues las condiciones en México que sean adecuadas, ¿no? Eso cuando se tiene la nacionalidad estadounidense, cuando no, cuando solamente, por ejemplo, hay también ese caso, ¿no? De muchos niñas, niños, adolescentes que fueron nacidos aquí en México de bebitos y los llevaron a Estados Unidos al 1, 2, 3 años y regresan para acá cuando tienen 10 años y allí creo que es una condición también más complicada aunque tienen nacionalidad mexicana, toda la parte de socialización escolar fuera del país, pues también tiene de repente, pues, algunas o muchas dificultades para entender como el sistema mexicano.
Pero bueno, esa sería mi respuesta, ¿no? Como hay que ubicar las posibilidades de trayectorias, ¿no? De los retornados que nacieron, bueno, que las personas, niñas, niños, adolescentes que regresaron con sus padres estadounidenses, pues también van a tener el derecho de irse. Entonces, ahí la verdad es que no sabemos qué puede pasar. Pasando a la pregunta de José Luis Ramos, pues esta pregunta hay que leer la tesis de Diego Terán, ¿no? No, pero algo que es que podemos hablar que ha pasado es muchas personas también en estos retornos recientes tienen como característica el haber estado fuera mucho tiempo, ¿no? 10 años, 15 años, 20 años. Y que evidentemente sus lugares de origen pues sufrieron transformaciones o la familia que vivía allí ya no vive, entonces pues es difícil regresar a un lugar que tú ya no conoces, ¿no? O que de momento ya no es el lugar donde te reciben y que más bien tu familia se mudó, ya no vive en Michoacán, ya todos viven en Ciudad de México, entonces pues regresas a la Ciudad de México o regresas a otros lugares donde haya oportunidades de trabajo también como más acordes con las habilidades, inclusive con el inglés, ¿no? También Quintana Roo en las últimas observaciones tuvo pues una importante llegada de personas retornadas, ¿no? Donde pensamos que el sector servicios pues puede ser lo que esté atrayendo a estas personas a esos lugares que también, por ejemplo, Quintana Roo es muy particular porque de tener una población chiquita ha llegado a vivir mucha gente de otras entidades de México, ¿no? Pero yo pensaría que es eso, que es la falta de redes sociales y familiares en el lugar de origen y también la búsqueda de oportunidades de empleo, ¿no? Jessica Martínez, fíjate que en el proyecto del libro hicimos varias entrevistas a actores en diferentes niveles, en el nivel educativo, y en ese momento que te estoy hablando parecen hace no tanto, pero sí ya tiene sus años, del 2018, 2019, estaba vigente un proyecto del INEA, del Instituto Nacional de Educación para Adultos. Ellos tenían un programa allí donde había como esta nivelación de estudios para personas adultas. Ese es el caso que yo recuerdo y que algunas, bueno, los y las funcionarias, ellos estaban pues como muy pues informados, ¿no? De sí, por supuesto, aquí puede venir la persona y entonces hacemos unos exámenes, etcétera. Y son datos que tienen como, bueno, están en el gobierno, que yo creo que sería, nunca accedimos a ellos, nunca los solicitamos, pero yo pensaría que por una solicitud de información a través del INAI, podrían obtenerse esos datos, ¿no? En el programa del INEA sobre revalidación de estudios para población migrante, yo creo que por allí, no sé la verdad si continúa vigente, pero si no, bueno, queda el registro histórico de lo que se trabajó en esos años. Y la última para Prisca, la feminización, ¿qué factores influyen? Pues entre que ha habido, pues demográficamente, una reducción importante de la fecundidad en México. También esto a nivel social permea de maneras muy importantes. ¿Por qué? Porque el acceso de las mujeres a la educación desde niveles básicos y el nivel medio crea todos estos incentivos positivos para continuar estudiando y para también poder hacer que las personas, ¿no? Socialmente ya se quiten un poco o se quite un poco esta barrera de cultural, ¿no? De, las mujeres deben estar en su casa y deben solo dedicarse a tener hijos. Cuando esto cambia, ¿no? A nivel sociedad, pues ocurre una aspiración mayor educativa, por un lado, y por otro lado también desde el 2000, ¿no? Desde el inicio del siglo,
han ocurrido pues una importante apertura de espacios educativos a nivel medio y nivel superior que logran pues absorber y dar cobertura a esta población y donde las mujeres pues también tienen un muy buen desempeño en escolar, ¿no? Ahora tenemos pues esto también que decía Mónica, esta tendencia eh, ¿cómo se dice? ¿No? Esta tendencia a la inversa de, eh, más mujeres en la educación superior y en la educación media que hombres, lo cual es sumamente nuevo, ¿no? O sea, pensemos que en los años 70, 80, 90, o sea, era muy masculina la presencia en las universidades, salvo algunas carreras que en la actualidad también siguen siendo muy femeninas, como toda el área de educación. Pero, bueno, pues se debe a eso, en parte inversiones públicas, a apertura de espacios y también a un proceso de cambio cultural, ¿no? Sociodemográfico también con la reducción de la fecundidad. Yo creo que es uno de los hitos que va marcando muchísimo pues las pautas de cómo sociedad nos vamos moviendo y comportando, ¿no? Y no sé si respuesta, por supuesto, pero esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido una presentación súper rica. Quizá a esta última respuesta que da súper completa, yo solo agregaría que si vemos las estadísticas de retorno, vemos que es mucho más probable que los hombres regresen por retorno forzado que las mujeres, ¿no? Y haciendo referencia al mismo diagrama que tú nos presentabas respecto a los diferentes patrones de inserción, cuando regresas por retorno forzado o deportación, hay muchísimo menos tiempo de planear o de activar los recursos familiares para apoyar tu inserción, ¿no? Mientras que las mujeres tienden a regresar con sus padres y eso te cambia por completo el panorama de si te puedes reintegrar educativamente o no, o tienes que trabajar, ¿no? Bueno, queremos darle pues muchas gracias a la doctora Andrea Bautista y invitarte a escuchar la siguiente presentación del doctor Diego Terán. Andrea, entonces voy a dar paso a presentar a Diego. El doctor Diego hizo su doctorado en estudios de población y también realizó su maestría en demografía. Ambos grados fueron realizados en el Colegio de México. De profesión, en licenciatura, Diego es economista por la Universidad Autónoma de Zacatecas y dentro de su experiencia docente ha impartido cursos de demografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido profesor en cursos sobre seguridad social en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, CIES, en el cual también trabaja. Su experiencia en investigación ha estado centrada en los fenómenos poblacionales que tienen que ver con la migración internacional México-Estados Unidos, así como las transformaciones de los perfiles poblacionales y el envejecimiento demográfico. Se ha enfocado también en indicadores que evidencian la discriminación y la desigualdad en la población mexicana, además de desempeñarse como investigador asociado en proyectos por instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la OIM, la Organización Internacional para el Trabajo, y cuenta con una amplia experiencia en el diseño de instrumentos de levantamiento de información, coordinación de trabajo de campo y procesamiento de información de fenómenos poblacionales. Bueno, el día de hoy el doctor Diego Terán nos va a hablar sobre precisamente estos temas en términos de la seguridad social como derecho humano y si es que este es accesible a personas en movilidad humana para el caso de México. Adelante, Diego, tenemos alrededor de unos 25 minutos para tu charla, para dejar tiempo a comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias. Primeramente, pues a Mónica, a Porfiria, a Marta por esta invitación. Para mí siempre estas invitaciones son inspiradoras porque justamente como uno siempre pretende que en este tipo de presentaciones traer como digamos, la información ad hoc de los objetivos que persiguen el tipo de seminarios, pues justamente esto inspira a que se creen ciertos indicadores y a la vez de ello, pues, como tener los insumos para materializar esto en un posible documento, ¿no? Y más que me antecedió Andrea, con quien he colaborado por ahí en escribir algunos documentos acerca de justamente en este grupo poblacional, niños, niñas y adolescentes. Y pues me recuerda que soy un apasionado de la migración internacional y sobre todo que pues la demografía me ha servido como una de las herramientas para justamente visualizar algunos procesos por los que se enfrenta la realidad mexicana. Una aclaración, cuando pensé en este título estaba trabajando en el CIES, actualmente ya no laboro ahí, mi adscripción ahorita ya es nada más como profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pero aún así, durante la experiencia que he desarrollado sobre el estudio de la seguridad social, creo que es un buen elemento para poder visualizar la garantía de derechos en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como son las poblaciones en movilidad. Entonces, quisiera empezar esta charla platicando un poco sobre lo que es la seguridad social, ¿no? La seguridad social se entiende muchas de las veces en México se relaciona a que es un tema de derecho a biencia, es decir, aquellos que tienen acceso a un derecho como el que oferta instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como es el ISSSTE, como es SEDENA, como es Pemex, pareciera que es una atención a la salud, pero en realidad confiere una serie de derechos, ¿no? En sí, la seguridad social es toda aquella, como ese seguro social que ayuda a enfrentar riesgos sociales a la población, ¿no? Que no solamente va dirigido a salud, sino que va a otras cuestiones como son la vivienda, como son el derecho a la enfermedad, el derecho al retiro, el derecho a incluso a la protección ante la orfandad, ante, digamos, la no sobrevivencia o a la pensión por algunos accidentes. Se ha ligado mucho al tema laboral, es decir, que quien puede tener acceso a seguridad social siempre son aquellos que se desempeñan en el mercado laboral formal. Sin embargo, si vemos nosotros la normativa internacional desde los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, aparece la seguridad social como un derecho humano. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de si participamos o no en el mercado laboral, la seguridad social debe de estar garantizada para todas las personas, independientemente también de si somos nacidos en el país como México o si somos de alguna otra nacionalidad. El solo hecho de ser personas nos confiere esto, ¿no? Entonces, aquí partí de ver la seguridad social, pero justamente si nosotros entendemos la seguridad social como uno de los pilares, si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor, Moni. Ok. Si nosotros viéramos a la seguridad social propiamente como una de las partes de los pilares del estado de bienestar, donde en el estado de bienestar lo podemos sostener entre lo que es el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social, pues nosotros tendríamos que es, digamos, una integración de varias partes que confieren. Pero lo que tenemos que tener claro es que son derechos y que esos derechos justamente tienen el respaldo de una normativa internacional, pero en México estos derechos también están normados y que como si nos vamos por decir el acceso a la salud, un derecho universal para toda la población, el derecho a la educación que es obligatoria para, digamos, para el nivel medio superior, pues justamente esto nos haría cuestionarnos sobre cómo está la garantía de los derechos. Partiendo de que es todo este marco desde lo que es el concepto del estado de bienestar, pues ya una vez que estaba encarrerado haciendo justamente la revisión sobre el derecho a la seguridad social, pues me di a la tarea también de ver cómo estamos en el tema de acceso a la salud y cómo estamos en el tema de asistencia escolar.
Esta charla, la fuente de información que utiliza, pues es el Censo 2020, que aunque es un instrumento que realmente es más para la planeación y para el conteo de las poblaciones, pues el alcance que tiene es que nos permite un nivel de desagregación y de análisis a nivel municipal, ¿no? Lo que nosotros perdemos, digamos, en profundidad en detectar algunas problemáticas o algunas mediciones en este tema de los derechos, pues lo ganamos en la profundidad de poder ver en cada uno de los municipios del país cómo se está haciendo el ejercicio de estos derechos. Por tanto, digamos, el marco conceptual que rige esta conversación, esta charla, pues tiene que ver con cómo estamos en la garantía de derechos en México, expresada en algunos perfiles de población en movilidad, ¿no? Porque desafortunadamente las fuentes de información que nosotros tenemos, pues no nos da para medir, como por decir, cuál es el ejercicio del derecho para la población que se encuentra en tránsito, ¿no? O para estos tipos de migración que son muy móviles, por así decirlo, o sea, que no tienen un lugar de establecimiento por al menos un momento que lo pudiera captar a alguna fuente de información como es el censo. Entonces partimos nosotros de que justamente cuando analizamos a los niños, niñas y adolescentes, pues se parte del interés superior de la niñez, donde justamente para el bienestar, tanto físico como emocional y para el propio desarrollo de esta población, pues confiere que el Estado sea el garante de estos derechos en compañía con digamos, con los progenitores, ¿no? Que son los papás que tienen que dar la protección y garantía de estos derechos, que no solo se centra en lo que es el acceso a la salud, en lo que es el acceso a la educación o el acceso a la seguridad social. Entrarían tal vez algunos otros derechos como el acceso a una vivienda digna, el acceso a una alimentación rica y variada, que son elementos que se vienen a confabular en este sentido. Pero para términos de delimitar esta presentación, solo nos vamos a analizar 3 derechos. Siguiente, por favor. Por tanto, dentro de la seguridad social, como un concepto amplio, pues está la asistencia médica, como ya les mencionaba, protección ante el desempleo, las enfermedades por invalidez, los accidentes laborales, la maternidad y la pérdida del sostén de la familia y la seguridad en el ingreso. Es decir, como digamos, toda la población al enfrentarse a todos estos riesgos sociales debería de tener un fondo de respaldo que es por la garantía de la seguridad social. La siguiente, por favor. Entonces, justamente nosotros entablando como estos pilares que garantizan el estado del bienestar, pues nos vamos a centrar en cómo está el ejercicio de la educación, el ejercicio de la salud y el ejercicio de la seguridad social en un grupo poblacional que va de los 0 a los 17 años, el cual procedía metodológicamente separarlos en el análisis digamos, desagregado en cuanto a primera infancia, tomando las referencias que por ahí UNICEF en 2018 plantea, la primera infancia que está delimitada entre los 0 y los 5 años, edad escolar que va de los 6 a los 12 años y adolescentes que irían de los 12 a los 17 años. Pero una vez que nosotros vemos esta desagregación de los grupos, para nosotros ver si efectivamente hay una diferenciación o una desigualdad en cuanto al ejercicio de los derechos, lo que estoy haciendo es comparar prácticamente cómo está el ejercicio y la garantía del derecho para la población en general en México, y a partir de ello yo hago una construcción de algunos tipos de perfiles migratorios en los que se incorpora en un primer momento los inmigrantes que están en México, que propiamente serían personas que nacen en otro país, pero que yo me concentro principalmente en aquellos que nacieron en Estados Unidos y que retomo una variable que justamente habíamos construido en un capítulo que desarrollamos Andrea y yo sobre el tema de rastrear a aquellos que son nacidos en Estados Unidos, pero que tenemos la certeza de que alguno de los dos padres, ya sea la mamá o el papá, son mexicanos.
Por tanto, aunque sean nacidos en Estados Unidos, por derecho el que uno de los padres sea mexicano, les conferiría que pueden acceder a la nacionalidad mexicana y por tanto los hemos definido como mexicanos nacidos en Estados Unidos. Ese es el primer grupo que nosotros vamos a ver sobre ese derecho. Viene el otro grupo que justamente ya Andrea ahorita tocaba el tema en cuanto a la población retornada, que la población retornada la entendemos como aquella población que 5 años atrás, para este ejercicio que es con datos del 2020, nos referiríamos a población que en el 2015 estaba en Estados Unidos y que al momento del levantamiento censal se encontraba ya residiendo en México. Y la otra población que nosotros estamos considerando para este análisis son los inmigrantes, es decir, población que reside en México, pero que nació en otro país y que justamente ahí estamos excluyendo a todos los que nacieron en Estados Unidos y que eran de padres mexicanos, porque si nosotros englobamos cómo está el comportamiento de los inmigrantes en México, el 98% de este volumen pues corresponden a mexicanos nacidos en Estados Unidos. Por eso es que lo estamos tratando como un grupo, digamos, alterno. Hay que poner aquí un énfasis que en realidad estos no son los únicos tipos de movilidad. Por cuestiones de tiempo ya no me alcanzó para poder hacer el análisis de otras poblaciones, pero también convendría hacer un análisis de algunas otras, como por decir, poblaciones de migración interna, que también sea la movilidad, que en ocasiones, aunque se muevan dentro de la misma frontera, pues tienen algunos otros implicaciones en el ejercicio del derecho por todas estas barreras administrativas que ya se mencionaron ahorita en la parte anterior de esta sesión. Y algo que también hay que destacar es que pues realmente hay poblaciones con grados de mayor vulnerabilidad, como son todas aquellas que se encuentran en tránsito por el país, que no solo están expuestos a riesgos de violencia, a riesgos de inseguridad, sino que también a riesgos en el no ejercicio de sus derechos. Por tanto, hasta ahí es una de las limitaciones que tiene esta charla, pero que es interesante con lo que a continuación vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes de por qué nosotros deberíamos estar hablando de que esta población que nosotros estamos estudiando de los 0 a los 17 años, que es una población en movilidad que está pasando por México, debería de haber garantizado sus derechos, pues es porque México está adherido a varios tratados internacionales, entre lo que está la Declaración de Ginebra como antecedente de los derechos del niño de 1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y que garantiza justamente también estos derechos en la población de niños, niñas y adolescentes con los artículos constitucionales como es el artículo 4, el artículo 3 y algunos otros. Y que en el 2014 justamente hay un documento normativo que respalda el ejercicio pleno de estos derechos para garantizar el desarrollo y el bienestar tanto físico como emocional de esta población, que es la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes de 2014. Entonces, como vemos, para exigir una garantización de estos derechos por parte del Estado, pues los elementos normativos y jurídicos están ahí. Ahora lo que corresponde es irnos a qué es lo que nos está diciendo la información y cómo está el estado del ejercicio de estos derechos. Siguiente, por favor. Por tanto, nosotros en este grupo lo dividimos primera infancia, edad escolar y adolescencia. Y el acercamiento de estos tres grupos tiene aún otro nivel de desagregación, que es cómo se comportó el grupo en la totalidad y va a ver el comportamiento de estos subgrupos, tanto para niñas como para niños. Es decir, para ver si el ejercicio, si hay algún tema digamos, donde hay un ejercicio o una discriminación por un tema de sexo, ¿no? Adelante, la siguiente.
Entonces, en términos generales, estos van a ser, digamos, nuestros denominadores para nosotros poder estimar las tasas que a continuación vamos a analizar. Como podemos ver, pues bueno, la población en general, estamos hablando de que entre los 0 y los 17 años el censo de población registró 38 millones y medio y que justamente estos se dividen donde 19 millones y medio corresponden a niños y 18 millones a niñas, ¿no? En esta parte. Entonces, el que nosotros tengamos este denominador pues nos va a permitir en el sentido de que nosotros no podemos decir, las poblaciones que nosotros estamos analizando, como son los inmigrantes y nacidos en Estados Unidos o los retornados desde Estados Unidos o mexicanos nacidos en Estados Unidos, no están teniendo acceso a derecho. Primeramente hay que tener un punto de referencia, es decir, cómo el país garantiza estos derechos a la población en general y si realmente está habiendo un tema de que no tienen acceso en... Ok, creo que por ahí hay un micrófono abierto. Entonces... Jesús. Gracias. Listo, ya lo apagué. Gracias, Diego. Adelante. Se me había cerrado el micrófono y yo seguía hablando. Bueno, repito, remasterizo esa parte, que justamente para nosotros decir si efectivamente hay una penalización por el hecho de pertenecer a alguno de los perfiles migrantes en el acceso y ejercicio a los derechos, tendríamos que ver nosotros cómo es el panorama nacional. Y al poder ver el panorama nacional, nosotros sabemos si es una dolencia que tiene por todos los servicios públicos, la infraestructura, por el tema del contexto, de la cohesión social que existe en el país, pues nos permitiría establecer un diálogo. Es por eso que estos tres grupos que nosotros estamos analizando, inmigrantes, sin nacidos en Estados Unidos, retornados desde Estados Unidos y mexicanos nacidos en Estados Unidos, en todo momento se van a comparar con la población nacional para ver cuáles son las diferencias. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros aquí estamos valorando es la tasa de no acceso a la seguridad social. ¿Qué entendemos por el no acceso a la seguridad social? La manera en la que operacionalicé yo la variable de la seguridad social, es decir, yo con la pregunta del censo que pregunta sobre derecho a biencia, en cuanto al ejercicio a un sistema de salud, pues todos aquellos que reportaron que tenían acceso a IMSS, que tenían acceso a ISSSTE, a los ISSSTEs estatales, a Pemex, a la Sedena, todos estos servicios que se consideran como instituciones de seguridad social, se considera que esa población sí tiene acceso a la seguridad social. Es decir, quien se atendía en sus servicios de salud por el tema del Seguro Popular o por el INSABI, por IMSS Oportunidades, pues realmente ellos no entran dentro del ejercicio o el acceso a la seguridad social porque nada más están viendo satisfecho su acceso a la salud, pero no al todo lo que incluiría la institucionalidad a la seguridad social. En este comparativo de los tres grupos, en cuanto al total, a la población en general, que es las barras que están abajo, lo que nosotros vemos es que realmente hay brechas y estas brechas son importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos en cuanto a quienes no tienen acceso a la seguridad social, mientras que en el promedio nacional para los tres grupos analizados, adolescentes, edad escolar y primera infancia, tenemos que están alrededor del 55 y 60%, cuando nosotros visualizamos las barras naranjas, que son los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, pues justamente vemos que están por encima del 70 o del 80%. Esto se repite tanto para niños como para niñas, ¿no? En cuanto a los otros temas, como son los retornados y los mexicanos nacidos en Estados Unidos, pues vemos que realmente son estas partes quienes, estos tres grupos están viéndose fuertemente afectados por el poder tener acceso a la seguridad social. Justamente lo que ahorita señalaba Andrea, pues bueno, una vez que estas poblaciones llegan,
que están regresando o que están llegando a México, pues una de las preocupaciones en ocasiones no es tanto el a ver a qué institución de seguridad social me voy a afiliar, sino que principalmente buscan establecerse en un espacio, conseguir un trabajo. Pero lo que nos está diciendo esta gráfica es que quienes están regresando, a lo mejor sí se están insertando al mercado laboral, pero lo están haciendo en condiciones de informalidad. ¿Por qué? Porque su fuente de trabajo no les está garantizando o no les está ofreciendo el acceso a la seguridad social. Que esto debería ser independiente de cuando se habla de la garantía del derecho a la seguridad social. Pero en conclusión de esta gráfica, lo que podemos sacar es que sí encontramos una diferenciación en cuanto a cómo están accediendo las poblaciones que estamos estudiando, migrantes, que son mexicanos nacidos en Estados Unidos, población de retorno desde Estados Unidos, y los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, sin inmigrantes, sin contar a los nacidos en Estados Unidos, es decir, inmigrantes de otros países. Respecto a la población general, encontramos que sí hay una desigualdad en cuanto al acceso al derecho, una brecha, ¿no? Y que en términos generales, en cuanto a niños y niñas, no vemos diferencias, digamos, tan marcadas, ¿no? O sea, podríamos decir que para la primera infancia, pues en niñas sí está un poquito más marcada respecto a los niños, pero en los otros grupos el comportamiento es similar. La siguiente, por favor. Cuando nosotros vemos ahora no el complemento integral de la seguridad social, sino el acceso a la salud, ¿qué se entiende por acceso a la salud como lo capta el censo de población? Bueno, si alguien tiene acceso a estas instituciones de seguridad social, se considera que está satisfaciendo esa necesidad de salud. Si esta persona puede acceder al seguro popular, también se considera que está satisfecho. Al INSABI también, al IMSS Oportunidades también, o si esta persona incluso accede por medio de servicios privados a la salud, se considera que está cubriendo ese acceso al servicio de salud. ¿Quiénes son los que aparecen aquí? Quienes declararon no haber tenido acceso ni por la parte privada ni por la parte pública a los servicios de salud. Que como podemos ver en esta gráfica, pues en población en general estamos hablando de un porcentaje relativamente alta, es decir, hablamos de que en promedio los niños, niñas y adolescentes no están teniendo acceso a la salud, 1 de cada 4, ¿no? El 25% alrededor de ese porcentaje. Pero cuando nosotros analizamos estas poblaciones en cuanto a migración, pues destaca que los mexicanos nacidos en Estados Unidos tampoco están teniendo acceso y que se acerca a cerca del 45-50%, es decir, de quienes nacieron en Estados Unidos, que uno de sus padres era mexicano y regresó a México para el 2020, 1 de cada 2 no está teniendo acceso a servicios de salud, ni privado, ni público, ni por temas de instituciones de seguridad social. ¿Qué pasa con el retorno? El retorno también es una de las, se puede decir que es la población que más, digamos, tasa de no acceso tiene, es decir, superan el 50% para los niños, las niñas no se quedan un poco abajo del 50%, pero superan fácilmente el 40%. Aquí resalta algo muy importante, que es el tema de los inmigrantes del resto del mundo, ¿no? Que es un comportamiento algo similar, que ahora que estoy viendo la gráfica, creo que se me copió la misma información del total, es por eso que salen muy parecidos, pero analizando en la tabla, era una población que no tenía tanta brecha en acceso a salud, ¿no? Es decir, sí tenía menos acceso que la población en general, pero no era tan alto el no acceso como lo tenía la población de mexicanos nacidos en Estados Unidos o el retorno. Voy a actualizar esta gráfica y les comparto la presentación ya con el dato actualizado. Se me fue por ahí al momento de graficar, pero en los datos en general se veía esto, ¿no?
A la siguiente, por favor. Y cuando nosotros vemos la tasa de no asistencia a la escuela, cabe señalar que aquí hay algunas limitaciones. La variable que yo estoy utilizando nada más es si en el momento del levantamiento del censo, que fue alrededor del 15 de marzo del 2020, se les preguntó a la población en general si asistía o no asistía a la escuela. Entonces, en este sentido, lo que se visualizó es que, bueno, aquí saco del análisis a la población de primera infancia, dado que vamos a considerar que, digamos, la asistencia es a partir de edad primaria, de 6 años en adelante. Por tanto, por eso nada más se analiza edad escolar y adolescentes. Y en este sentido, lo que encontramos es que para la no asistencia de la escuela, pues puede ser que a lo mejor sí están matriculados, pero que al momento en que se les preguntó, pues ya no asistían, es decir, el rezago, ¿no? O sea, aquí Mónica tiene un expertise amplio en este tema y pues saben, por eso pongo la nota de que la fuente tiene una limitación, que nada más estamos preguntando por asistencia al 15 de marzo del 2020. Y lo que encontramos en nuestros grupos de análisis que nosotros estamos visualizando, pues es que justamente, como ya lo mostraba también ahorita Andrea en la presentación anterior, pues que sí hay ciertas brechas de acceso, como por decir, para la población retornada, estamos encontrando que sí está accediendo ya para el 2020 a la escuela respecto a lo que se mostraba o que se visualizaba para la población en general. Incluso tienen una tasa menor de no asistencia respecto a la población en general, pero aquí les pongo un paréntesis. Ahorita vamos a ver la utilidad de que nosotros agreguemos otra dimensión a esto que estamos viendo, no solo la temporal, no solo la desagregación por grupos etarios, no solo por los perfiles migratorios, sino que quienes ya me conocerán mucho de lo que hago yo en mi trabajo siempre es la visión espacial, y el hecho de que metamos la visión espacial, pues lo que los datos nos diría que a lo mejor la población retornada a nivel nacional no está presentando tantas tasas de no asistencia a la escuela. Cuando la veamos en el espacio, vamos a ver que sí hay puntos que deberían de llamar la atención, ¿no? O sea, esto es el promedio general, algo que siempre a veces las estadísticas o la demografía, cuando nosotros visualizamos en términos nacionales, pues hablamos de promedios. Pero esos promedios en ocasiones, si no los desagregamos, si no los desmenuzamos, pues esconden mucho o no nos dejan ver un panorama completo de posibles brechas que existen en ese tema, ¿no? Pero en términos generales tenemos que, bueno, ¿quiénes son quienes no están asistiendo a la escuela para lo que recaba el censo del 2020? Pues tenemos que principalmente son inmigrantes, es decir, población que nació en algún otro país que no fue México, que no fue Estados Unidos, que empiezan a tener altas tasas de no asistencia, e incluso para la población en total, pues hablamos de cercanas al 30%, ¿no? Es decir, 1 de cada 3 si es persona nacida en cualquier otro país que no sea México o Estados Unidos y que está residiendo en México, 1 de cada 3 no está asistiendo a la escuela. En segundo lugar, pues resaltan mucho el tema de la población en general, donde pues para los adolescentes prácticamente de 12 a 17 años, que en términos de derechos se supondría que esta población debe de tener garantizado por obligatoriedad del Estado y de los padres garantizar su derecho a la educación, y vemos que 1 de cada 4 no lo está ejerciendo. Ay, En este perdón. tema, sí, no, ya lo vi. Continúo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esto es lo divertido, esto es lo que me divierte muchísimo cuando uno empieza a ver estos datos, como pues sí, esta es la tasa de no acceso a la seguridad social. Esto es para toda la población de 0 a 17 años. Entre más oscuro es que hay menos acceso a la seguridad social en población en general. Y resalta mucho un patrón que está asociado con la interseccionalidad, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que no están teniendo acceso
a la seguridad social, pues donde hay más altas tasas de participación laboral informal y que se asocia mucho a población hablante de lengua indígena, a población afrodescendiente, que si nosotros la ubicáramos en el espacio, pues estarían muy concentradas en algunas entidades como son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Digamos, vemos dos países, el sur de México, y vemos otra cuestión que es el norte de México. Entonces, en este elemento siempre es muy, la parte espacial siempre nos dibuja esos dos Méxicos. La siguiente, por favor. Pero ahora vamos a compararlo con los perfiles de los, bueno, aquí no analicé cada una de los perfiles que yo tenía, porque si no me iba a aventar como 40 mapas en esta presentación. Me delimité nada más a analizar la población de niños, niñas y adolescentes mexicanos nacidos en Estados Unidos, porque de los grupos de los perfiles migratorios que se están analizando son los que mostraron un volumen mayor, que a nivel municipal pues nos dan un mayor nivel de explicación con robustez estadística, y también fueron los que mostraron mayores brechas en cuanto al acceso a seguridad social y a salud. Este es el mapa de cómo se ve para el acceso a la seguridad social para los mexicanos nacidos en Estados Unidos, vamos a llamarlos así, que en general tiene un panorama de mayor intensidad respecto a la población en general, pero aunque pareciera que ya todo el país se oscurece, sigue siendo reiterativo el tema de que en la región sur-sureste del país y el centro del país es donde se ve una mayor intensidad de una tasa de no acceso a la seguridad social. La siguiente, por favor. En cuanto a la tasa de no acceso a la salud en la población en general, pues vemos que realmente sí se ha visto garantizado un poquito el tema a la salud, pero aquí pongo una nota precautoria. Esto es previo a pandemia. 15 días, bueno, 4 días antes de que cerraran por tema de pandemia COVID-19, este era el panorama de México. Si nosotros revisamos los datos que nos permiten como visualizar cómo se ha comportado este derecho, tenemos por ahí las estimaciones que hace Coneval por medio de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. El panorama que nos dice es que el no acceso a la seguridad social de 2018 a 2022 se triplicó. Es decir, la población que no tenía acceso a servicios de salud prácticamente pasó, si no mal recuerdo, del 18 al 60%, más o menos por ahí andan los, o sea, en sí no recuerdo el porcentaje exacto, pero lo que sí pasó del 2018 al 2022 es que se triplicó el no ver satisfecho el derecho a acceso a servicios de salud. Entonces, este es un panorama general antes de la pandemia. Si lo visualizáramos con datos al día de hoy, seguramente esto tendría, digamos, datos mucho más alarmantes. La siguiente, por favor. En cuanto a el no acceso a la salud para este grupo poblacional de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, pues lo que tenemos es que se intensifica, ¿no? O sea, realmente el país se colorea, en donde encontramos que prácticamente la región tradicional, como sería Zacatecas, San Luis, Jalisco, y la región sur-sureste, como sería Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en esa parte están bien. La siguiente, por favor. Y cuando vemos el tema de la no asistencia escolar en términos generales, pues vemos un mapa alarmante, pero cabe señalar que pues esto estamos analizando todo el grupo de 0 a 17. En México podemos identificar que prácticamente una vez que se concluye la primaria, que se inicia lo que es la secundaria, pues digamos las probabilidades de que se abandonen los estudios empiezan a aumentar. Y si lo vemos a nivel medio superior, pues aún más, que era un poco contrastante con el panorama que nos platicaba un poco Andrea en su presentación. La siguiente, por favor. Por tanto, pues lo que tenemos para la población de mexicanos nacidos en Estados Unidos,
que veíamos que en cuanto al tema de educación ya había un poquito mayor de cambio, pero en este mapa resalta que hay algunos lunares muy preocupantes, ¿no? Es decir, esos colores muy morados que rebasan el 25%, ¿no? Es decir, en esos lugares del morado oscuro, lo que estamos viendo es que al menos 1 de cada 4 de personas que nacieron en Estados Unidos y residen en esos territorios no está ejerciendo su derecho para poder entrar al nivel educativo. Por tanto, creo que este sería el último mapa. Como comentarios finales, lo que yo les podría decir es que, pues bueno, en México sí tenemos, digamos, la normativa que habla sobre garantizar estos derechos que estamos analizando, pero cuando nosotros vemos los perfiles, nos damos cuenta que efectivamente estas poblaciones en movilidad tienen un grado de vulnerabilidad para no ver el ejercicio de sus derechos. Lo que aquí se recomendaría es en el sentido de que necesitamos fuentes de información que no solo nos den el panorama de estas poblaciones que nosotros podemos detectar, sino que incluso hay poblaciones que están en mayor grado de vulnerabilidad, que son precisamente estas poblaciones en ocasiones invisibilizadas que se encuentran en tránsito y en constante movimiento a través del país, ¿no? Eso sería todo, les agradezco mucho y pues estoy atento a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Es una presentación riquísima. Desde la política pública, a mí me parece que esto es oro puro, ¿no? O sea, si hubiese interés desde los hacedores de política pública identificar cuáles son las poblaciones en las cuales necesitan priorizar sus esfuerzos e incluso dónde geográficamente, el trabajo que tú haces es de inmenso valor. Me parece, además un gran reto vincularlo con esta perspectiva de derechos humanos que tú haces, ¿no? Entonces, te doy muchísimas gracias por esto y bueno, de nuevo quiero priorizar los pocos minutos que nos quedan para darle la oportunidad a nuestros participantes de hacer comentarios, hacer preguntas. Te voy a leer un poquito los que Mónica, estamos disculpa, recibiendo. tienes tu cámara apagada. Ay, perdón, la había apagado justo para economizar y que no se me fuera el internet. Voy a leer los comentarios que llevamos hasta ahora. Janet Bravo Palomino nos dice, ¿cómo es que se visualiza el panorama para la población migrante ahora con la nueva ley de acceso para el sistema de salud que va a estar centralizado por parte del gobierno? José Luis Ramos nos dice, en los mapas mostrados destaca Coahuila con mayor atención a los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Y bueno, tenemos esas dos preguntas por ahora, Diego. No sé si quieras dar tus comentarios al respecto en lo que recibimos alguna otra y también invitaría a Porfiria y a Marta si es que tienen algún comentario también para hacerlo. Adelante, Diego. Ok, gracias. Sí, justamente es muy interesante porque como ya lo señalábamos, en 2010 hablábamos del retorno y todo lo que implicaba y para quienes somos retornólogos, que así nos llamamos, pues en el 2020 se nos cayó el dato, ¿no? Porque justamente pues ya no había retorno, entonces es por eso que nos empezamos afortunadamente a mover como a otros perfiles migratorios y que justamente hay algunas, digamos, a sintonías interesantes, porque uno pensaría que, bueno, los retornados prácticamente pues son mexicanos que regresan a su país y no deberían de tener ningún problema en el ejercicio de sus derechos. Pero en el 2020 se da esto, por un lado. Por otro lado, estamos viendo también una transformación por parte de la política nacional de disolver uno de los institutos que más atención tenía en el tema de salud, que era el Seguro Popular, que en realidad, o sea, a pesar de todo lo que se criticó de las carencias, de lo que ofrecía, insuficiencia de medicamentos, tenía al menos el acceso a la población. No me voy a meter en hablar en cobertura, no me voy a meter a hablar en calidad de los servicios ni en suficiencia de los mismos, pero al menos se veía un panorama donde la población estaba cubierta. Se transita este tema del INSABI,
que también ya en mayo de este año lo disolvieron, dijeron, bueno, no funcionó la estrategia, lo disolvemos. Entonces, actualmente ahorita estamos viendo a una población, no solo a la población migrante, sino a la población en general desprotegida, porque no todos pueden acceder a un sistema de seguridad social que garantice el acceso a la salud. La estrategia que se tiene ahorita de involucrar a todos como un sistema único, o sea, de unificar este sistema de salud fragmentado que existe en el país, es un reto grande que realmente no sé si en los próximos 5 años se puede hablar de que ya de que ya haya pasado, digamos, todo este movimiento que va a haber. Porque no se tiene la infraestructura en términos, no se tiene el personal. En realidad lo que ahorita se visualiza es que pues sí, se están, digamos, atendiendo por IMSS Bienestar, pero hay que ver también en las condiciones en las que están tomando este reto, ¿no? Son los mismos médicos, se les está aumentando el número de personas que tienen que atender. Entonces, ese va a ser un tema. No sé cómo vaya a ser la calidad, porque al aumentar la demanda con una oferta constante, pues va a tener implicaciones en la calidad y oferta de los servicios. En cuanto al panorama que pregunta José Luis sobre qué pasa con Coahuila, qué pasa, una de las hipótesis que yo planteé desde que hice mi tesis doctoral es que el tiempo de la migración sí influye en cómo se atiende la problemática. Hablamos que ahorita a nivel nacional es un país migrante, ya no solo de origen, sino de destino, de tránsito, de retorno, y que muchos organismos internacionales se han abocado a atender a estas poblaciones, que las instituciones públicas se ven cada vez más involucradas en atender, pero hay algo que es indudable, que es la historicidad de los procesos migratorios. Para un municipio, para un estado que tiene más de 120 años inserto en temas migratorios, pues claro que existen redes migratorias más sólidas y que esto influye mucho en la participación ciudadana para la atención de estas poblaciones. Entonces, el hecho de que esté las entidades de la frontera y las entidades de la zona histórica, pues esto habla de que tienen mayores elementos, ¿no? Que mucho trabajo se ha hecho, como cuál es el papel de los clubs migrantes, ¿no? Cómo se comunican entre las redes, cómo ellos se desarrollaban programas antes que era el 3x1, ¿no? Cómo cooperar para poder incentivar toda esta cuestión de las comunidades. Entonces, mucha de la explicación de esta apertura es voluntad política de las secretarías de migración en los estados en los que está, o de digamos, de los encargados que atienden el tema migratorio. Entonces, si hay muy buena voluntad política, si hay un tema de financiamiento, si hay un tema donde balancean lo que es lo que produce el conocimiento académico y en el ejercicio de la política pública, pues se dan buenos resultados. No sé si haya por ahí otra. Muchas gracias, Diego. Yo solamente agregaría un colofón bien pequeño a esta respuesta que tú nos das respecto a la voluntad política de los gobiernos en el norte, ¿no? Que muchas veces van avante respecto al gobierno federal. Es que lo que han encontrado otros colegas que también trabajan desde la sociología y desde la demografía es que a veces los nacidos en Estados Unidos que vemos en nuestras estadísticas en México y que viven en estas regiones del norte, no necesariamente son migrantes, es decir, no necesariamente estamos hablando de familias que vivieron en Estados Unidos, tuvieron a sus hijos allá y luego regresaron. Hay una dinámica propia de la clase media alta en regiones fronterizas donde familias de este estatus económico cruzan la frontera para tener a sus hijos allá y con esto darles la nacionalidad estadounidense y después de eso regresan a México, ¿no? Entonces no hay como tal todos los desafíos que tendría una familia migrante para aprender todas las instituciones y navegarlas, sino que son familias de recursos abundantes, ¿no? De un estatus acomodado, y que sí se reflejan en nuestras estadísticas porque sus hijos siguen registrándose como nacidos en Estados Unidos, ¿no? Si a alguien le interesa un poco ese subtema, la doctora Eunice Vargas Valle ha analizado esta población haciendo esa diferenciación por los que son solo nacidos allá
pero no tienen experiencia migratoria, y los que sí tienen experiencia migratoria, ¿no? Entonces eso también nos puede estar dando ahí los resultados un poquito distintos. Y bueno, simplemente para cerrar, quiero darle la palabra a Porfiria y a Marta si quieren hacer algún comentario final al respecto. No, al contrario, agradecer por esta ponencia y la verdad, muchas gracias por darnos este panorama de lo general a lo particular, da pauta para seguir haciendo los estudios y sobre todo después de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado en este transitar? Gracias, Juan. Por mi parte, Marta. pues, ¿se me escucha? Sí. Por mi Perfecto. parte, igualmente, Juan Diego, bueno, que hemos tenido oportunidad de colaborar en varias ocasiones. Bueno, agradecerte y felicitarte por ese estudio que además se nota que es mucho más complejo, lo que pasa que el tiempo es el que es y nos quedamos con ganas de más, así que ojalá haya en la próxima edición puedas profundizar o quizás presentar otra parte del estudio. Muchas gracias y a los asistentes pues también gracias por las interesantes preguntas que han planteado y bueno, nos vemos en la siguiente sesión que será ya el 8 de diciembre y será la próxima. Nada más por mi parte, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Nos vemos, como dice Marta, en la próxima sesión, que tendremos la segunda parte de derechos sociales y estaremos abordando la parte de salud mental y aspectos psicosociales para todos aquellos que tienen algún perfil en pedagogía y en psicología. Aquí en nuestros asistentes, me parece que va a ser muy interesante. Simplemente les compartí ahí un link para quienes nos preguntaron sobre trabajos de Eunice Vargas Valle. Está en el chat su página de ResearchGate, donde pueden ver todas sus publicaciones de manera gratuita. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y muchísimas gracias a ti, Diego, y espero verte pronto también.